la oficina de correos de las cartas perdidas en el tiempo. En el sótano del edificio central de correo de la ciudad de las brujas, detrás de una puerta metálica que ostentaba el número 8, trabajaba el señor Péndulo. Su cargo oficial era director de envíos anacrónicos, mientras que las máquinas del piso superior clasificaban millones de cartas comerciales con códigos de barras automatizados. La mesa del señor Péndulo albergaba misivas que habían sufrido un desvío en el tejido del espacio-tiempo debido a tormentas magnéticas o a un exceso de nostalgia en el sello postal. Eran cartas escritas con pluma de ganso en 1824 que debían entregarse en un apartamento del año 2026, o postales con fotografías holográficas del futuro que caían por error en los buzones de hierro de la época victoriana. El trabajo del señor Péndulo requería una precisión de relojero. Utilizaba una brújula de cuarzo y un tintero de tinta cuántica para recalibrar la fecha de los sobres, asegurándose de que el papel no se desintegrara al cruzar la barrera de las décadas de la historia humana. Esta mañana llegó a su bandeja de entrada un sobre amarillento que olía a lavanda seca y a pólvora antigua. Estaba firmada por un soldado de la Primera Guerra Mundial en las trincheras de Francia, dirigida a su prometida en un pequeño pueblo belga. El matasellos original marcaba el invierno de 1916, pero la carta había quedado atrapada en un bucle de aire frío dentro de un conducto de ventilación postal durante más de un siglo de historia. El señor Péndulo buscó en su ordenador de archivos históricos el destino de la destinataria. La mujer había fallecido hacía décadas, pero su bisnieta vivía exactamente en la misma casa de ladrillo rojo junto al canal del río. El funcionario ajustó el sello de tiempo con un golpe seco de su fechador magnético. Colocó la misiva en la saca de preparte especial para el día de hoy y se la entregó al cartero de la zona alta del municipio. Por la tarde, la bisnieta recibió el sobre de 1916. Al leer las palabras de amor de su antepasado, una lágrima de emoción corrió por sus mejillas, cerrando un círculo familiar que había permanecido abierto durante 100 años de espera. El señor Péndulo, desde sus sótanos sin ventanas, anotó el envío como efectuado con éxito, demostrando que el amor de verdad siempre encuentra la forma de llegar a tiempo, incluso si tardó un siglo en cruzar la calle del destino. El árbol que daba botones en lugar de manzanas. En el jardín de la casa de la costurera doña Beatriz, justo entre el pozo de agua dulce y el huerto de los tomates cherry, crecía un árbol singular que los niños de la calle llamaban el árbol de la mercería. A diferencia de los manzanos y los perales del vecindario, que se esforzaban en producir frutas dulces y jugosas para las avispas de la primavera, este tronco de madera gris producía botones de todas las formas, tamaños, colores y materiales imaginables por la industria textil. En los meses de abril, las ramas se cubrían de unos brotes verdes que, al abrirse con el sol de la mañana, revelaban pequeños botones de nácar blanco de los agujeros, ideales para las camisas de lino de los caballeros. En los meses de julio, con el calor del verano, el árbol maduraba sus piezas más valiosas, botones de madera de olivo tallada para las chaquetas de lana de los pastores de la sierra y broches de metal dorado con formas de león para los abrigos de gala de las autoridades del ayuntamiento. Doña Beatriz no utilizaba escaleras mecánicas para hacer la cosecha de la temporada. Se limitaba a colocar una gran sábana de algodón blanco debajo de la copa del árbol y agitaba las ramas principales con un bastón de madera de bambú. Los botones caían con un sonido alegre de granizada musical, rebotando sobre la tela como monedas de colores de un tesoro pirata del jardín. La costurera organizaba las piezas en cajas de latón vacías según su diámetro y el número de ojales del diseño.
industrial del pueblo de al lado bajó los precios de las prendas, arruinando el negocio de costura tradicional de doña Beatriz. El gerente de la fábrica, un hombre avaricioso, llegó a la casa con una motosierra dispuesto a comprar el terreno para construir un almacén de plástico. Al acercarse al tronco, el árbol reaccionó ante la amenaza lanzando una ráfaga de botones de presión de acero de alta resistencia contra los pantalones del empresario. Los botones se engancharon solos a la ropa del hombre, uniendo sus mangas a los bolsillos y fijando sus zapatos al suelo de tierra con una fuerza de un imán industrial que le impidió mover un solo dedo. El gerente tuvo que pedir perdón de rodillas y prometer que respetaría el taller tradicional de la costurera. El árbol de los botones siguió creciendo en paz, demostrando que la naturaleza tiene sus propios métodos de costura para defender la belleza de la artesanía local. El fabricante de sombras de colores. En el barrio de los artistas de Montmartre, detrás de una persiana metálica pintada de azul cielo, se encontraba la tienda del señor Tiziano. En el escaparate no se exponían cuadros al óleo ni esculturas de mármol de Carrara. El cartel de la entrada decía: sastrería de siluetas cromáticas. El señor Tiziano era un alquimista de la óptica que se dedicaba a cambiar las aburridas sombras grises y negras de los ciudadanos por siluetas de colores vibrantes, hechas con luz refractada y pigmentos de colores silvestres. La gente acudía a su taller buscando un toque de distinción para sus paseos por los bulevares de la ciudad. Una mujer de negocios cansada de la rutina de la oficina podía comprar una sombra de color azul turquesa que dejaba una estela de destellos dorados al caminar bajo las farolas del metro. Un poeta romántico prefería una silueta de color violeta que imitaba el contorno de unas alas de mariposa cada vez que el hombre se detenía a escribir sus versos en las mesas de las cafeterías de la plaza. Para realizar la transformación óptica, el señor Tiziano utilizaba un proyector de luz de linterna mágica alimentado por una batería de luciérnagas de la selva y un pincel de cerdas de seda de araña. El cliente se colocaba frente a una pantalla de lienzo blanco y el artesano borraba la sombra antigua con un borrador de fieltro impregnado en agua destilada de luna. Luego dibujaba la nueva silueta de color sobre la pared, fijándola a los talones del usuario con un ungüento secreto de resina de pino y polvo de ámbar. Una tarde, un niño ciego de nacimiento llegó a la tienda acompañado de su abuela. «Quiero una sombra que haga ruido de música cuando camine, señor», pidió el pequeño con una sonrisa. Tiziano se conmovió ante la petición del niño. Mezcló el pigmento amarillo del sol con una pizca de la vibración de las cuerdas de un arpa de viento de la ventana, creando una sombra luminosa que emitía un tintineo de campanas de plata con cada paso del niño. A partir de ese día, el niño paseaba por los parques de París guiado por el sonido alegre de su propia silueta de colores, que iluminaba el camino de los peatones en las tardes de invierno de la ciudad. El señor Tiziano siguió en su taller, coloreando la oscuridad de la existencia humana con su paleta de luces mágicas. El campeonato de ajedrez de las estatuas del parque. El Parque del Retiro de Madrid amaneció con un misterio que traía de cabeza a los inspectores de la comisaría de policía del distrito del centro. Las estatuas de bronce del rey Alfonso XII, situada en el gran monumento junto al estanque de las barcas, había cambiado de posición durante la madrugada del lunes. No era un acto de vandalismo juvenil con pintura de grafiti. El caballo de bronce del monarca tenía ahora su pata delantera derecha levantada hacia el cielo, apuntando directamente hacia la estatua del ángel caído de la otra punta del recinto botánico. El inspector jefe, un hombre de bigotes grises llamado Martínez, que no creía en milagros ni en fenómenos paranormales de las novelas de misterio,
instaló un sistema de cámaras de seguridad con visión nocturna por infrarrojos alrededor de las principales esculturas de mármol del jardín para descubrir a los bromistas mecánicos de la ciudad. Pensaba que se trataba de un grupo de estudiantes de la escuela de ingeniería utilizando grúas hidráulicas invisibles durante las horas de la noche. Al revisar las grabaciones de la noche del miércoles a las 3 de la mañana, Martínez se quedó de piedra en su sillón de la oficina. En la pantalla del ordenador se observaba cómo el mármol de las estatuas recuperaba una flexibilidad orgánica bajo los rayos de la luna llena. La estatua del rey bajó de su pedestal de granito con un trote silencioso que no despertaba los patos del agua y se reunió en el paseo de los estanques con la estatua del ángel caído que había bajado volando de su columna de piedra con un batir de alas de piedra. Las dos figuras de piedra no venían a pelear por la historia del arte. Se sentaron en un banco de madera de la avenida. Sacaron un tablero de ajedrez gigante hecho con losas de pavimento blanco y negro y comenzaron una partida que llevaba durando más de 3 siglos de historia municipal. Cada movimiento de las piezas de piedra requería una deliberación de 1 hora de silencio escultórico, ininterrumpido solo por el canto de los búhos de los pinos. «Jaque al rey, Alfonso», susurró la estatua del demonio de piedra con una voz que sonaba al roce de 2 guijarros en el río. «Todavía me queda el movimiento del caballo de bronce, amigo», respondió el monarca con una sonrisa metálica. El inspector Martínez decidió borrar la grabación del disco duro del ordenador y archivó el caso como dilatación térmica anómala de los materiales monumentales por el cambio climático. Comprendió que hay secretos de la noche que la policía no debe patrullar para mantener la poesía de la ciudad viva bajo las estrellas. La ballena que quería cantar en la ópera. En las aguas frías del Mar del Norte, entre los fiordos de Noruega y las islas de hielo del Ártico, vivía una ballena jorobada llamada Penélope, cuya longitud superaba los 20 metros de piel azul. A diferencia de sus compañeras de manada, cuyos cantos submarinos se limitaban a emitir frecuencias bajas para avisar de la presencia de bancos de arenques o de corrientes de agua templada, Penélope poseía una voz de soprano lírica capaz de modular notas musicales perfectas que imitaban las óperas de Verdi o de Mozart. Había aprendido el repertorio clásico escuchando los ecos que salían de los altavoces de los barcos de cruceros turísticos que navegaban por los fiordos durante 2 meses de verano de la temporada alta. Su mayor ilusión en la vida no era cazar calamares gigantes en las profundidades del océano, sino cantar el aria de las reinas de la noche sobre el escenario del Gran Teatro de la Ópera de Oslo, un edificio de mármol blanco que parecía una montaña de hielo saliendo del agua del puerto. Una tarde de invierno, aprovechando el concierto de gala de la Filarmónica Nacional, Penélope se acercó al canal de entrada del teatro, asomó su inmensa cabeza sobre la superficie del agua del puerto y comenzó a cantar en sintonía con los violines que se escuchaban a través de las ventanas abiertas del edificio de la música. Su voz cruzó los cristales del gran salón del teatro, llenando el espacio con una melodía tan pura, profunda y aterciopelada que el director de la orquesta detuvo su batuta de madera de sauce, asombrado por el sonido acústico. El público de la ópera, vestido con trajes de etiqueta y joyas de diamantes, salió en masa a las terrazas de mármol del puerto para presenciar el concierto más insólito de la historia de la música clásica. Penélope cantó durante 2 horas completas bajo la luz de la aurora boreal, modulando sus agudos con una precisión lírica que hizo llorar de la emoción a los cantantes profesionales del coro nacional. El director del teatro nombró a Penélope soprano oficial de las aguas del norte, instalando un sistema de micrófonos submarinos permanentes en el puerto para que la ballena pudiera cantar en todos los estrenos de la temporada de invierno
salada. El Mar del Norte se convirtió en el escenario más grande del mundo gracias al arte de un cetáceo que amaba la música clásica de los seres humanos. El coleccionista de nubes de humo de pipa. En el callejón de la Madera Vieja, detrás de la estación del tren de Oxford, vivía un anciano de ojos pequeños y chaleco de pana llamado señor Humo. Su afición no era coleccionar sellos postales de las colonias británicas ni monedas de plata de la época romana. El señor Humo coleccionaba las formas efímeras que los profesores de la universidad y los marineros del puerto creaban en el aire al fumar sus pipas de madera de Bresno durante las tardes de tertulia literaria. Utilizaba unos frascos de cristal de farmacia antiguos que tenían la propiedad de retener la densidad del gas sin que se disolviera con las corrientes de aire de las habitaciones de su casa. Su almacén privado albergaba piezas de gran valor sociológico. Un barco de vela perfecta creado con un capitán de barco jubilado. Un anillo matemático perfecto diseñado por un profesor de lógica del Trinity College. Y su pieza más querida, una nube con forma de dragón mitológico que olía de forma intensa a tabaco de Virginia con aroma de cerezas negras. Una noche, un incendio provocado por un cortocircuito eléctrico en la cocina de la panadería vecina amenazó con destruir todo el bloque de viviendas de madera del callejón. El humo tóxico del plástico quemado comenzó a colarse por debajo de las puertas de los vecinos, bloqueando las escaleras de incendios de la fachada del edificio y asustando a las familias que dormían en los pisos superiores de las viviendas. El señor Humo, viendo el peligro desde su ventana del ático, abrió los armarios de su galería privada y destapó al unísono sus 300 frascos de nubes de pipa de colección histórica. El humo perfumado con aromas de vainilla, lavanda, canela y manzana verde salió en masa hacia el pasillo del edificio, organizando una barrera de gas limpio de alta densidad que neutralizó los efectos del humo negro de la panadería de la esquina. Las nubes de colección crearon una ruta de aire respirable que permitió a los vecinos bajar las escaleras del edificio con total seguridad antes de la llegada de los coches de los bomberos de la ciudad. El callejón se salvó del fuego y el señor Humo fue condecorado por el alcalde del municipio de la comarca. Aunque perdió su colección histórica de formas efímeras de tabaco, su corazón quedó lleno de la alegría de saber que sus nubes de aire habían salvado la vida de sus amigos.